Buenos días. Hoy vamos a hablar de la lectura crítica de trabajos científicos. Es un tema sumamente importante y también de mucha utilidad en la práctica clínica diaria y para nuestra formación, ya que constantemente estamos consultando artículos que se van publicando para ver si lo podemos aplicar, estudiar, etcétera. Así que vamos a ver algunos conceptos básicos y algunas herramientas que pueden llegar a ser útiles para la lectura de los artículos. Todos sabemos de la importancia que tiene la lectura en nuestras especialidades. Forma parte fundamental de nuestra formación, de nuestro aprendizaje, pero también es sumamente necesario para mantenernos actualizados. Sabemos que muchas veces el conocimiento llega a los libros muchos años después que se generó el conocimiento. Por lo tanto, la lectura de artículos científicos es la fuente más importante del conocimiento nuevo, lo más novedoso, lo último que se sabe de un tema. Y también sabemos que ese conocimiento extraído de los trabajos publicados puede ser aplicado en nuestra práctica clínica diaria. Y esta disciplina se denomina medicina basada en la evidencia, y lo vamos a ver más adelante. Pero también es cierto que estamos viviendo en una época donde la información abunda y crece en forma exponencial. Hay una inflación de la información. Tenemos la gran ventaja de tener la herramienta más importante de los últimos tiempos, Internet, que nos acerca y nos deja disponible prácticamente toda la información que existe, porque toda esa avalancha de información se vuelca a Internet en cantidades inimaginables. Por lo tanto, esa ventaja también tiene su parte negativa. Nos abruma tanta información, nos genera infoxicación, que es un término que fue acuñado por David Lewis, que también decía que conocimiento es poder, pero la información no. Y de eso se trata la lectura crítica, de extraer conocimiento de la abrumadora cantidad de información que se dispone en las publicaciones científicas. Fíjense en este gráfico el crecimiento de las publicaciones en PubMed con una curva ascendente, con tendencia a que sea exponencial, con tasas de duplicación cada vez menores. Fíjense que para el año 2011 se calculaba que se publicaban 2 artículos por minuto, es decir, unos 3.000 artículos por día. Y eso fue en el 2011, imagínense ahora en el 2020. Otros datos relevantes y no menos sorprendentes, en menos de 5 años se duplica la cantidad de publicaciones científicas y se calcula que un profesional necesita 30 horas diarias para mantenerse actualizado en su especialidad, es decir, imposible. Ya supera la cantidad de horas diarias para poder leer. Sería algo así, para terminar así. Es decir, que todas las herramientas que nos ayuden a procesar esta sobrecarga de información son de suma utilidad y evitaría muchas cuestiones referentes a frustraciones que se generan cuando uno se emprende en la búsqueda de la bibliografía científica para su aplicación clínica. Como les había contado, existe una disciplina ya bien establecida que consiste en aplicar la mejor evidencia científica disponible conjugada con la experiencia del profesional y teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Esto es lo que se denomina medicina basada en la evidencia. Y la lectura crítica de artículos es uno de los procesos fundamentales de esta práctica. En general consiste que ante un caso clínico que deseamos resolver, ya sea realizar un diagnóstico, elegir el mejor tratamiento disponible, etc., nos formulamos ante ese caso una pregunta y realizamos una búsqueda bibliográfica para encontrar la mejor evidencia. Y generalmente nos encontramos con miles de respuestas. Y el gran desafío es encontrar la mejor respuesta para el caso que tengo que resolver. Por lo tanto, podríamos definir a la lectura crítica como un proceso sistematizado de pasos bien definidos para evaluar un trabajo científico publicado y determinar si ese trabajo tiene resultados válidos que pueden ser aplicados para tomar una decisión en casos de la práctica clínica. Resalto la palabra validez porque es un concepto fundamental en este proceso y es el gran objetivo que perseguimos, determinar si el trabajo arroja resultados válidos, y lo vamos a ver más adelante.
En otras palabras, la lectura crítica consiste en poder distinguir si lo que leemos es realmente creíble, por lo tanto, si es válido o no. Y la medicina basada en la evidencia ha demostrado con claridad cómo la información o el conocimiento que no ha sido verificado como válido puede llegar a incorporarse por décadas en la práctica clínica con resultados opuestos a lo esperado. El proceso de lectura crítica consiste en una evaluación integral de todo el artículo, en diferentes aspectos que comprenden desde quiénes son sus autores, de qué institución pertenecen, si es multicéntrico, de qué país. No es lo mismo tratar de aplicar un artículo sobre un estudio de cáncer gástrico realizado en Japón, donde la prevalencia de esta patología es mayor que la de nuestra zona, por lo tanto el país también es importante. Hay que evaluar también la estructura del trabajo, el estilo, el diseño, la metodología, los análisis estadísticos que se aplicaron, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones, las interpretaciones que se realizaron. Todo esto se evalúa en cada artículo. Un aspecto muy importante también es en la revista que fue publicado el artículo. Es decir, que no solamente se evalúa el artículo per se, sino también dónde fue publicado, porque la jerarquía de la revista implica mayor rigurosidad en la aceptación de los artículos. Para que se den una idea, una revista de alto impacto, que ya vamos a ver qué es alto impacto, solo acepta 2 a 3 artículos de cada 10 que se envían para su publicación. Por un lado, tienen una gran atracción por los trabajos, ya que los investigadores quieren que sus trabajos sean publicados en la revista de mayor jerarquía, y por lo tanto también mayor exigencia. Una primera distinción de jerarquía es si el estudio fue publicado en una revista indexada. ¿Qué quiere decir revista indexada? Una revista que está incluida en una base de datos como Medline, por ejemplo, que es la base de datos de la Librería Nacional de Estados Unidos, que utiliza el famoso buscador PubMed. Pero para que una revista sea indexada debe reunir requisitos de exigencia, como por ejemplo incluir revisión de pares en su evaluación. Otra medida o indicador de jerarquía de la revista es el factor de impacto. A mayor factor de impacto, mayor jerarquía. Esto se calcula con la cantidad de citaciones que tienen los artículos publicados en esa revista. Por ejemplo, una de las revistas más importantes en medicina, la New England Journal of Medicine, tiene un factor de impacto de 70. Esto significa que casi el 60% de las publicaciones de los últimos 2 años fueron citadas en artículos del año siguiente. Otro dato importante a evaluar en un artículo es su diseño. ¿Qué tipo de trabajo o qué diseño fue aplicado para este artículo? Y esta pirámide es muy utilizada para graficar los niveles de evidencia, según el tipo de diseño que se tuvo en cuenta, ubicándose en la punta los estudios de mayor nivel de evidencia, como son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y los ensayos clínicos aleatorizados, y en la parte inferior de la pirámide los de menor nivel de evidencia, como son las series de casos y las opiniones de expertos. Pero esta forma de estratificar los niveles de evidencia tuvo muchas críticas y se quedaba corto en muchos casos porque depende también de otros factores, porque para estudios de pruebas diagnósticas, por ejemplo, no se pueden realizar ensayos clínicos, tienen otro tipo de diseño. Por lo tanto, se propuso combinar los niveles de evidencia según el diseño del estudio con grados de recomendación, en los cuales se pueden combinar varios diseños de varios estudios. Luego de evaluar en qué revista fue publicada y qué tipo de artículo es, qué diseño fue utilizado, tenemos que hacer una evaluación más detallada, una disección del artículo, evaluando la estructura interna, cada apartado, desde el título, los autores, el resumen, la introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, todo es importante. Pero ¿cuál es el objetivo principal cuando evaluamos un artículo? Ya le había contado que lo más importante es determinar la validez de los resultados. Y acá introducimos dos conceptos importantes. La validez interna
donde tengo que evaluar si hay errores sistemáticos dentro del estudio, que se denominan sesgos. Estos sesgos pueden producirse en el diseño, por ejemplo, en la selección de los pacientes, y se denominan sesgos de selección, o también cuando se realizan las mediciones, y se llaman sesgos de medición. También hay que evaluar si los autores no tuvieron en cuenta algunos factores de confusión que pueden afectar la validez de los resultados. Un ejemplo es si estoy evaluando pacientes con coronavirus y tengo en cuenta factores como por ejemplo si estuvo de viaje en una zona de riesgo, si estuvo en contacto con un paciente confirmado, si tiene comorbilidades, todos esos son factores a tener en cuenta. Pero por ejemplo, si no tengo en cuenta el sexo, y ya sabemos que es más frecuente la infección en hombres, este factor puede convertirse en un factor de confusión y alterar los resultados. Por lo tanto, debe ser tenido en cuenta y no puede ser obviado por los autores en el trabajo. Una vez que tengo evaluado la validez interna, es decir, determino que no hayan sesgos, que no hayan errores metodológicos, que estén controlados los factores de confusión, y determino que existe validez interna, es decir, que los resultados son válidos para ese grupo de pacientes incluidos en el artículo, en el trabajo de investigación, el paso siguiente es determinar la validez externa, es decir, si esos resultados lo puedo extrapolar, lo puedo generalizar a una población diferente a la estudiada, es decir, si puedo generalizar esos resultados a otros pacientes que tienen la misma condición clínica. Y eso va a determinar la validez externa. Volvamos al mismo ejemplo. Si yo quiero, digamos, extrapolar resultados de un artículo sobre cáncer gástrico realizado en Japón, claramente no puedo extrapolarlo en forma directa a la población argentina de cáncer gástrico porque ya la frecuencia, los factores y la población en sí blanco a aplicar son totalmente diferentes. Por lo tanto, no sería aplicable o extrapolable. Y cuando estoy evaluando la validez interna, tratando de determinar si los resultados del trabajo son válidos, es fundamental revisar los análisis estadísticos que fueron realizados y cómo fueron aplicados. Esto es clave y muy necesario. Es muy frecuente encontrar errores en la aplicación de las pruebas estadísticas en los trabajos de investigación publicados, sobre todo porque se trata de una disciplina compleja y que no todos tienen esos conocimientos. Por lo general, los grandes grupos de investigación de grandes hospitales incluyen en su equipo de trabajo un especialista en estadística, pero en otros grupos no, y los cálculos son realizados por los mismos investigadores, que muchas veces no poseen conocimientos sólidos de los métodos. Y claramente una prueba mal aplicada llevará a resultados diferentes a lo correcto. Aquí es importante evaluar qué tipo de datos estamos utilizando o fueron utilizados, si son numéricos o categóricos, qué tipo de distribución tienen esos datos, normal o no, qué prueba fue utilizada, si fue una prueba estadística paramétrica o no paramétrica, y si fue bien seleccionada. También teniendo en cuenta el diseño del estudio, qué método fue utilizado. Por ejemplo, un método que calcule la probabilidad de un error aleatorio, el intervalo de la confianza, otros test para pruebas diagnósticas que determinan sensibilidad, especificidad, curvas ROC, otras pruebas diferentes para estudios pronósticos, si se realizó o no un cálculo de tamaño muestral, sumamente importante, y cómo se realizó ese cálculo. Por lo tanto, para realizar la lectura crítica es necesario tener conocimiento de estadística, fundamental. Y en esta última parte de la presentación quisiera brindarle algunas herramientas prácticas. Este tema de lectura crítica es un tema netamente práctico. Hay que tener en cuenta algunos conceptos teóricos claves como los que vimos, como niveles de evidencia, validez, sesgos, y todo el resto es práctica. Es cuestión de sentarse a leer artículos y evaluarlos en forma detallada utilizando una guía y así reiteradamente hasta adquirir la habilidad con frecuencia y experiencia. Y hay muchas herramientas que tratan de guiarnos en la lectura crítica. Una de las más famosas y utilizadas son las herramientas CASP, que en su versión en español se denominan CASPE.
Programa de habilidades de lectura crítica en español. Esta es la página web, redcaspe.org, y allí van a encontrar las guías, que son muy sencillas, cortas, y en general comprenden entre 10 u 11 preguntas. Y existen diferentes guías de acuerdo al tipo de estudio, para un ensayo clínico, para un estudio de revisión, para un estudio diagnóstico, etc. Y allí también se pueden descargar esas guías en formato PDF, que son como lista de verificación, son como checklist. Uno tiene que ir contestando las preguntas para ir respondiendo a medida que vamos evaluando el artículo. Y también algo muy interesante que le voy a mostrar más adelante es que en esta página también vamos a encontrar calculadoras en planillas Excel. Veamos una lista. Esta es una guía, por ejemplo, para estudio diagnóstico. Bajamos el PDF y vemos que las preguntas generales tienden a contestar lo más importante, si tiene validez interna y externa del artículo. ¿Son válidos los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿Son aplicables a tu medio? Incluso también podemos ver las citas bibliográficas de donde se basaron para determinar estas preguntas. Veamos una pregunta de ejemplo. Para un estudio diagnóstico, la primera pregunta es de eliminación, es decir, que si la respuesta es no, ya descartamos el artículo. Fíjense, la primera pregunta, ¿existió una comparación con una prueba de referencia con un gol estándar adecuado? E incluso dan pista para responder la pregunta. Y las opciones son sí existe, no puedo saber o no. Vemos otra pregunta de ejemplo. Aquí vemos otra pregunta de ejemplo. Se pueden calcular los cocientes de probabilidad. Esto habla de si contamos con los datos necesarios para realizar estos cálculos. Y si contamos con esos datos, deberíamos corroborarlos, realizando nosotros los cálculos. Y para esto son útiles las calculadoras. Aquí vemos la captura de pantalla del archivo Excel donde observamos una planilla para completar con datos que debemos sacar de los artículos. Las celdas en verde. Las rellenamos con esos datos y automáticamente nos calculan diferentes parámetros como sensibilidad, especificidad, valores predictivos, cociente de probabilidad, entre otros, y los ponen en las celdas en naranja. Y de esta manera podemos corroborar los resultados. Como les dije, tenemos que tener conocimientos sólidos sobre estos conceptos si queremos realizar una evaluación seria. Y lo bueno de estas calculadoras, de estos archivos Excel, es que también tienen en otras hojas del mismo archivo los conceptos de cada una de las pruebas que se realizan. Por lo tanto, nos sirve para repasar los conceptos, saber qué se está calculando y cómo se interpreta el resultado. Así como Caspe, existen otras herramientas generales que también están muy buenas y son utilizables, como por ejemplo esta que se denominan fichas de lectura crítica. Son de origen español, esta es la versión 3.0, la página web es lecturacritica.com y tiene una interfaz también bastante sencilla y es fácil de utilizar. Y existen otras herramientas que son más específicas y por lo tanto un poco más complejas, que ya son más adecuadas para los diferentes tipos de diseños de estudios. Así, por ejemplo, para ensayos clínicos están las listas de verificación que se denominan consort. Para los estudios no aleatorizados está el trend. Para estudios pronósticos está el remark. Para estudios observacionales, el STROBE o el MUS. Para estudios diagnósticos, el STAR o el QUADAS. Estas herramientas son más bien recomendables en caso de querer profundizar en la práctica de la lectura crítica y comparar diferentes herramientas y hacer un análisis más exhaustivo. Para finalizar, podemos quedarnos con algunos conceptos claves. La lectura crítica de artículos científicos no es un proceso fácil. No se trata simplemente de leer un artículo y tratar de entenderlo, sino que se trata de un proceso sistematizado que busca determinar la validez de los resultados de ese estudio para poder ser aplicado a un caso concreto de la práctica clínica. Que para la realización de una lectura crítica se necesitan adquirir conocimientos claves y habilidades a través de herramientas que son de gran utilidad,
ya que nos dan una guía para poder realizarlo en forma fácil. Y debido a su estrecha relación con la metodología de la investigación, creo que es una excelente oportunidad para introducirse y acercarse a la práctica de la investigación científica. Espero que le haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.